Ya les estoy compartiendo la pantalla donde nos quedamos en la sesión 1. Bueno, estamos de regreso, jóvenes. Con mejora continua, esta es la sesión 6. Tenemos de regreso, está Rodrigo Asa, Alexandra Abigail, Cristian Guajardo, Gisela Torres, Jesús Alexis Delgado, Jorge Ortega y Luis Alberto Vega. Continuamos, jóvenes. Entonces, ¿qué les pareció el ejemplo que les decía de que tiene que haber emoción, te tienen que emocionar los proyectos de mejora continua? El ejemplo que les puse es un ejemplo de ello, de cómo la gente que en Sony empezó con ese proyecto de mejora continua, pues supo comunicarlo y supo emocionar a la gente. Que yo recuerde, sí hubo bastante gente que le tocó ir ya con esa premiación del proyecto de MPI a Japón. Y hubo incluso uno de los eventos que se hicieron en ese proyecto de mejora continua. Decidieron que iban 10 personas en cada ocasión, de los 10 diferentes áreas que tenía Sony en ese tiempo. Y decidieron en una de las ocasiones que únicamente fueran operadores. Fue algo muy bueno para ellos. Y bueno, pues ojalá y las compañías tuvieran la suerte de lograr eso, ¿no? Ese tipo de emocionar a la gente mediante proyectos de mejora continua es algo muy, que aporta mucho a la organización. El dinero pues también motiva, pero no sé ustedes, a mí me motivaría más un viaje que a que me dieran, no sé, 5,000 pesos o algo por un logro de un proyecto. Me emociona más un viaje. Aprendes mucho en los viajes. Fíjense lo que pasaba en ese, las compañías como quiera tienen que tener a la gente comprometida. En ese viaje era un premio a tu esfuerzo de abrazar la mejora continua, pero también era un compromiso, porque la compañía, los organizadores del proyecto te decían, ok, te va a tocar ir a Japón, aquí está tu cheque, $300, para que les decía, para que vayas y te compres calcetines y unas corbata o algo para ir presentable allá, una buena maleta. Pero el compromiso que tenías era de que ibas a ir a observar los procesos de manufactura de Sony allá en las plantas de Japón y ibas a detectar qué cosas estaban haciendo allá los japonesitos, como tipo de benchmark se le llama en ingeniería industrial. ¿Qué es un benchmark? Es que tú detectes qué están haciendo otras compañías, otras plantas que pudieran ser adaptadas en tu proceso, en tu lugar de trabajo. Eso es benchmark. Entonces, a quienes nos seleccionaban para ir a Japón, tenías que hacer ese benchmark. Decías, pues sabes qué, en la planta donde están haciendo allá el minidisco, por ejemplo, que era algo que se estaba haciendo en aquellos años allá en Japón, de manufactura, se puede implementar, había procesos de inyección de plástico y donde yo estaba aquí en Sony en uno de esos procesos, aquí en Nuevo Laredo, y detectaba que allá estaban haciendo ciertas actividades que podían ser implementadas aquí, en mi proceso. ¿Por qué? Porque traían ciertas bondades, ciertas mejoras, ciertos beneficios. Entonces, como todo buen mexicano, ¿no? Yo cuando fui a eso, visitamos como unas 8 plantas de Sony y la de Toyota también, donde están haciendo los carros. Y yo tomaba notas. Cuando regresé, traía 10 ideas para implementar proyectos e implementé 10 mejoras aquí en la compañía. Pues me fue muy bien, ¿no? Hasta me pidieron que hiciera una conferencia de esas mejoras que se implementaron. Entonces, la compañía, a final de cuentas, pagó tu viaje, tú creciste profesionalmente, tuviste la oportunidad de aprender más y le dice a la compañía algo de regreso porque implementaste mejoras nuevas ideas. Y no crean, los japoneses también vienen aquí a México, o venían en ese tiempo cuando estaba en Sony y aprendían muchas cosas y ellos iban y las implementaban allá. Es lo que se le llama en ingeniería industrial benchmarking. Ok.
Bueno, miren, voy a continuar aquí. Entonces, ya dijimos que para los proyectos de mejora continua, pues se hace un piloto. Se hace un piloto y lo implementas en una parte de la compañía. Luego ya procedes a implementarlo a lo largo y ancho de la organización. Ok. Y antes de implementar el piloto, hay unos pasos, 3 pasos básicos que se consideran muy importantes para considerar para el piloto. El número 1 es la identificación de los problemas. Se dice, de hecho, que es la parte más importante de un proyecto de mejora continua, es definir el problema, o sea, definir qué voy a atacar con ese proyecto de mejora continua. Obviamente, tiene que ser, como dicen, primero lo primero. O sea, ¿qué es lo que voy a atacar y dónde estoy parado? Medirlo. Acuérdense de lo que decía Peter Drucker, lo que no se mide no se controla. Entonces, esa definición del problema es súper, súper importante. Si mi problema es de defectos, bueno, voy a definir en cuánto porcentaje de aceptación o cuántos ppm estamos. Si mi problema es de productividad, por ejemplo, o de que no producimos la cantidad suficiente a diaria requerida de persianas, de bolsas de aire, de arneses o del producto que estés fabricando ahí en tu compañía. No sé, a lo mejor te piden que produzcas 500 diarias en tu línea y muy apenas salen 450, 480. ¿Cuál será el problema? Puede ser el problema de que la gente no ejecuta los procedimientos de manera correcta, con la velocidad requerida o el tiempo de ciclo que el ingeniero industrial ya diseñó, o que las estaciones de trabajo no son las adecuadas ergonómicamente hablando y la gente se cansa de la espalda o se cansa de pasos, qué sé yo. Entonces, eh, ahí ya estamos hablando de causas, ¿ok? Pero la primer parte que es definir el problema es, ok, mi problema es cantidad de piezas o piezas defectuosas en exceso. Entonces, en esa definición del problema hay varias técnicas. Ya después de que definamos el problema, pues tengo que implementar acciones y analizar por qué sucede ese problema, ¿no? Pero la parte primordial es definir ese problema. Y hay varias técnicas para hacerlo, muchachos, varias herramientas. Aquí Sí, se las acabo de poner en el lado izquierdo. Puta madre, que está bueno. Entonces, es definir como el problema. Déjenme agarro mi pelita amarilla. ¿Okay? Entonces, ¿qué herramientas puedo utilizar yo para definir el problema? Aquí están, y ustedes ya las conocen como ingenieros industriales, ya las han estado viendo a lo largo de la carrera, ya son de octavo. El brainstorming. ¿Qué quiere decir en inglés brainstorming? ¿Alguien que me aporte, muchachos? Yo creo que ya han escuchado ese concepto de brainstorming, ¿no? es lluvia de ideas, ¿no? Algo así más o menos. Exactamente. Es la lluvia de ideas, ¿no? En inglés le llaman allá Sí, los, pues el brain viene siendo con cerebro y stormy, pues es lluvia. así es. Muy bien. Entonces, eso es precisamente lluvia de ideas del brainstorming. Fíjense que es una herramienta muy básica, muchachos, pero muy poderosa. Ahorita vamos a ver en qué consiste y los pasos y todo eso, pero sí quiero hacer mucho hincapié en que, es más, los japoneses y los gringos, cuando tú trabajas con japoneses o con gringos y tú llevas a cabo un ejercicio correctamente, un ejercicio de brainstorming, a ellos les gusta mucho participar y les gusta mucho observar que eres capaz de generar ese tipo de actividades en cualquier proyecto. Eh, es un proyecto, es una herramienta básica, se le llama, pero es muy completa y tiene una secuencia y tiene su ciencia, ¿verdad? No cualquiera puede llevar a cabo incluso un ejercicio de lluvia de ideas, de brainstorming. Sobre todo tiene que ser gente que sea muy capaz en términos de comunicación, que sea muy comunicador, que seamos muy hablantines, por decirlo de alguna manera, para que la gente se emocione con la participación en esta lluvia de ideas. Saber, por ejemplo, en la sesión inicial, romper el hielo y poderlos invitar y hacerlos que empiecen a participar de manera activa. No es fácil, no cualquiera persona lo puede lograr, ¿no? Hay herramientas para lograr ese romper el hielo, lo que le llaman los psicólogos el rapport. Lo aplica mucha gente incluso cuando vas a una entrevista de trabajo
pues no te empiezan a hacer preguntas luego a lo loco, ¿no? En una entrevista. Oye, ¿dónde trabajaste? Y eres responsable y todo eso, no. Primero te empiezan a hablar del clima y que cómo has estado y que si te cuidas de la pandemia y que qué piensas de la pandemia. Nada que ver con el trabajo que vas a buscar, ¿verdad? Entonces ahí se usan esas técnicas que es romper el hielo, el rapport que le llaman los psicólogos. Entonces, en esta herramienta de lluvia de ideas es muy importante eso, que la gente sepa hacer rapport, que sepa romper el hielo, que sepa involucrar a la gente. Hay otra herramienta que es la hoja de verificación. Es una herramienta muy técnica, es un checklist, ¿ok? ¿Qué cosas son importantes en el proceso que puedan originarme problemas? Entonces, es una hoja de verificación de información. Están los 5 why, las 5 preguntas básicas, ¿no? El por qué, el por qué y el por qué. Hay gente a la que no le gusta mucho esta técnica, sinceramente. Cuando les empiezas a preguntar por qué a la gente, normalmente como que siente pasos, así entre comillas. ¿Por qué siente pasos? Porque cree que lo estás culpando de lo que está sucediendo. Entonces, cuando aplicas esta técnica, tienes que aclararle a la gente, mira, te voy a hacer una serie de preguntas, pero por favor, no te sientas atacado en tu persona o en tu actuar. Siente que lo que quiero es ayudar a solucionar un problema que existe. Y porque la gente cuando le preguntas, por ejemplo, oye, ¿por qué salen defectos aquí en tu línea? Puedes decir, por ejemplo, no, pues porque no tengo tiempo de inspeccionar. Inspecciono muy rápido. Ah, ok. ¿Y por qué inspeccionas muy rápido? Ya cuando les lanzas esa segunda pregunta, se empiezan a sentir así como que incómodos. Y te puede contestar, ¿qué contestarían ustedes? A ver, como operarios, ustedes son más expertos que yo y en sus líneas. Un operario puede contestar, pues porque inspecciono muy rápido. ¿Cuál sería la segunda respuesta? ¿Por qué inspeccionas muy rápido? Lo que he escuchado que dicen es porque no me dan mucho tiempo, porque yo estoy solo, porque tengo muchas cosas que hacer. Ándale, porque no me da tiempo, estoy solo. Y luego te pueden lanzar otra tercera pregunta. ¿Y por qué estás solo? Y ya con esa pregunta, ya en la tercera, la gente se incendia, muchachos, ¿eh? Sinceramente, o sea, te sientes atacado. Dices, pues no sé, vaya y pregúntele al supervisor por qué no me manda ayuda. Yo qué culpa tengo. Entonces, sí es muy importante que ante esa técnica, a la persona que le vas a preguntar, desde el inicio le digan, mira, te voy a hacer algunas preguntas, no te sientas atacado ni ofendido. Porque incluso te va a ir dando más, te va a ir encaminando a una solución de causa raíz. Te puede decir, mire, pues es que estoy solo, por ejemplo, porque el supervisor he visto que se ocupa mucho, no se da el tiempo de venir a la línea aquí a ver si necesito ayuda. Bueno, entonces ya te está marcando la pauta para que vayas y le hagas ahora preguntas al supervisor. Entonces, esas son las 5 why, los 5 porqués. Está la de De parámetros, hecho, la sí, profe. técnica de parámetros estándar, sí, Sí, Cristian. bueno, ahí en la línea, pues yo soy líder de producción, ¿verdad? Uh-huh. Y hay a veces que vienen los ingenieros de industriales y obviamente primero nos dicen, oye, voy a la línea a checar qué mejora podemos hacer. Y obviamente primero yo hablo con la gente y le digo a la gente, viene el ingeniero y les digo, ustedes trabajan como trabajan, o sea, no se sientan presionados. Así Si les es. hacen preguntas, o sea, ustedes contesten y si es algo que les incomoda, o sea, ustedes díganle porque es algo para mejorar, no es para perjudicar a uno. Excelente. Y fíjate que eso que comentas, Cristian, eso es algo muy bueno, que los de industrial o los ingenieros se apoyen en los líderes de allí del área como tú. Acá en Aptiv le llaman los soportes a los líderes. ¿Por qué? Porque la gente lo sigue a ustedes. Y al tú aclararles, hablar con ellos anticipadamente, hacen que participen en esa lluvia de ideas, en esas preguntas de manera positiva, ¿no? Que Sí, o sea, que contesten con la digan verdad, todos sus sobre todo. problemas, ¿verdad? Y les abres la mente para que contesten con la verdad, que no oculten nada. ¿Verdad? Al final de cuentas es para beneficio de todos después de ese tipo de preguntas. Muy bien, Cristian, muy bien que lo haces de esa manera como líder. ¿Verdad? Eso quiere decir que la gente pues te hace caso y te sigue. Muy bien. La de parámetros y la de Pareto son de las 5 técnicas principales.
en la fase de identificación del problema. Muy bien. Segunda fase, para implementar en los pilotos, el análisis de las causas. Obviamente, ya cuando tú tienes esas 5 preguntas, esos 5 whys o ese Pareto o la lluvia de ideas, el brainstorming, eso te va a ayudar, te va a dar información muy valiosa para ir viendo posibles causas. Dice aquí el análisis de causa raíz es un proceso de resolución de problemas para conducir una investigación dentro de un incidente identificado, problema, aspecto o no conformidad, por ejemplo, la mala calidad o la baja eficiencia, producción que no sale, etcétera. Dice, el análisis de causa raíz es un proceso completamente separado de la administración de incidentes e inmediato a la acción correctiva. Sin embargo, ellos a menudo se completan casi al mismo tiempo. Un correcto análisis de las causas del problema nos permitirá erradicar definitivamente el mismo. ¿Qué quiere decir? Atacar el problema de raíz, no nada más por encimita. El atacar los problemas por encimita le llaman a nivel administrativo apagar fuegos. ¿Okay? Haciendo analogía como los bomberos, ¿no? Prende un zacatal, van y avientan agua, apagan el fuego, pero se quedan las cenizas allí por debajo ardiendo. Entonces, al rato, ese fuego se vuelve a reiniciar y es el cuento de nunca acabar en las organizaciones, ¿verdad? El andar apagando fuegos aquí y allá no es conveniente. Lo conveniente es hacer un buen análisis y encontrar las causas raíces de los problemas. ¿Qué herramientas se utilizan en la parte 2 del análisis? Otra vez se vuelve a utilizar brainstorming, lluvia de ideas, hoja de verificación y una herramienta muy poderosa que se utiliza ya en esta parte 2 es el diagrama de causa y efecto, que se conoce como, a ver, industriales, ¿de qué manera se le conoce el diagrama de causa y efecto? Ichikawa. Endele, el Ichikawa, y hay otra manera que es el famoso fishbone, que en español significa el diagrama de pescado. ¿Okay? Entonces, el diagrama de pescado es una de las herramientas más utilizadas en solución de problemas en ingeniería industrial y se utiliza obviamente en los proyectos de mejora continua para analizar la causa raíz. Existe también, va de la mano con el Pareto. ¿Por qué? Porque el Pareto te chismea, ¿verdad? Si el problema es calidad, te puede decir, ah, bueno, es calidad por pintura mal aplicada o por astillas en el producto o por que no cumplen con la dimensión. Y el Pareto te va a chismear, entre comillas, te va a dar información visual de las 4 o 5 principales causas. ¿Y cuáles atacas? Pues las que representen el 80% del problema. Existe también diagramas de doble relación. Entonces, estas son las principales herramientas en la segunda parte, cuando vas a implementar un piloto. Y ya en el piloto, la tercera y última parte se trata de implementar la solución. Ya analizaste tus causas raíces a través de un Pareto, de un Ichikawa, de una lluvia de ideas, una segunda lluvia de ideas, y entonces empiezas a implementar la solución. Entonces, ahí vienen algunos pasos. Ya definiste un plan de acción después del Pareto, por ejemplo, para modificar o hacer propuestas diferentes en los procesos. Implementas esas modificaciones propuestas y luego vuelves a evaluar qué tan efectivas fueron esas acciones. Y te preguntas, ¿fue solucionado el problema? Si no, pues tienes que volver al inicio y volver a ver otro tipo de acciones más fuertes, ¿no? Pero sí, pues bueno, formalizas las modificaciones, ¿no? Ya te olvidas del piloto y lo implementas a lo ancho de todas las líneas, vamos a decir. Y el piloto fue en una línea de producción, bueno, lo estandarizas en las demás líneas. ¿Qué herramientas puedes utilizar aquí? Pues los 5 porqués y el Pareto. Si antes de iniciar las mejoras, tu Pareto estaba en cierta escala y el problema número 1 era, por ejemplo, defectos de dimensiones. Bueno, cuando vuelvas a hacer ese Pareto ya después de las implementaciones, tal vez ese problema de dimensiones ya no va a ser el número 1. ¿Qué crees? Ahora a lo mejor va a ser, ¿qué te gusta? Si resolviste las dimensiones, ahora a lo mejor el problema va a ser la pintura, aplicación de pintura mal aplicada. Bueno, entonces ahora vas a hacer acciones para la pintura. Se va a ir achatando o se va a ir, ese Pareto
que va a ir emparejando. Entonces, esas son las 3 primeras etapas, esas son las herramientas. Obviamente, hay más herramientas que tal vez aquí no hayamos aplicado todavía. Y dentro de ellas están las siguientes, las que se llaman las 7 herramientas básicas de la calidad. Ya mencionamos el brainstorming, ahí están a la derecha. Ya mencionamos el Fishbone, el Ichikawa, que es el Fishbone, el Ichikawa. Ya mencionamos los 5 porqués. Y existen 7 herramientas básicas. Cuando ustedes anden consiguiendo trabajo, muchachos, esto se los digo como un tip de ingeniero industrial. Es más, a mí me ha tocado la suerte de contratar gente para las compañías donde he trabajado. Y la primera pregunta que me gusta hacerle a un ingeniero industrial cuando va a entrevista, le digo, a ver, ¿conocen las 7 herramientas básicas para la mejora? Y esas son, todo ingeniero industrial se las debe de saber al dedillo. Es el diagrama de flujo, la hoja de verificación, el histograma, el Pareto, diagramas de correlación, el diagrama de Chicago, causa y efecto, y gráficos de control. Son las 7 herramientas básicas en cualquier lugar donde un ingeniero industrial vaya a hacer análisis, vaya a hacer mejoras. Son las 7 herramientas básicas. Vamos a ver las primeras. En la lluvia de ideas, ¿ok? Y el diagrama de flujo. Entonces, bueno, aquí viene como comentario, dice, aplicaciones o las herramientas dividen un proceso en detalles específicos. De eso se tratan esas herramientas. Para identificar causas raíces de un problema. Hacen pasar a una organización de la detección a la prevención. Detectar, cualquiera puede detectar un problema. El chiste es implementar acciones para prevenirlo, para que no vuelva a suceder. Cuando logras eso, significa que realmente estás encontrando la causa raíz, no nada más estás apagando fuegos. Permiten toma de decisiones en base a hechos, en base a datos. Un ingeniero industrial, muchachos, la mayoría de las decisiones que toma, bueno, vamos a ver la clase que sigue es toma de decisiones, pero relacionado con esta es, la mayoría de las decisiones que un ingeniero debe tomar es en base a datos, en base a información, no en base a corazonadas. Ok, dice, asignan prioridades a los problemas, por ejemplo, un Pareto. Si tú haces un Pareto, el mismo diagrama te va a decir cuál problema vas a atacar primero. El más alto. Un histograma también, el más alto. Y bueno, determinan si el proceso está bajo control, por ejemplo, mediante un gráfico de control, y compara los procesos con las especificaciones, esa es la hoja de verificación. Bueno, veamos, bueno, aquí viene de manera gráfica las 7 herramientas que les decía, esas les recomiendo mucho como ingenieros industriales, así tráiganlas como que de memoria, así como se sabe en la tabla de multiplicar del 1. Como industriales debemos de sabernos las 7 herramientas básicas. El diagrama de flujo, ahí viene una imagen en el lado izquierdo, te indica paso a paso cómo se hace una actividad, un proceso en una línea de producción o en un departamento, si es algo de servicios, paso a paso. Si tú trabajas en la línea, allí es donde haces persianas, donde haces bolsas de aire, donde haces arneses, esa línea debe tener un diagrama de flujo por fuerza. Los ingenieros industriales son los responsables de elaborar ese diagrama de flujo, paso a paso. De repente, muchachos, es más, cuando haces un proyecto mejor en una línea, le debes decir a la gente, a ver, facilítame el diagrama de flujo. Porque si te das cuenta que en el diagrama de flujo falta algo, por ahí puede venir la causa raíz del problema. Hay un paso que se saltaron o un paso que no está muy definido. Entonces, por eso el diagrama de flujo es una de las 7 herramientas muy valiosas. ¿Okay? Está la hoja de chequeo. De ahí de la hoja de chequeo incluso salen los paretos o los histogramas, ¿verdad? Por ejemplo, si vas a analizar defectos, ahí viene el tipo de defecto, burbujas, rayado, raspado, goteado, pintura mal aplicada, mal empacado, mal envuelto, qué sé yo. ¿Okay? La hoja de chequeo, cuentas defectos o cuentas causas de tiempo muerto, se paró la línea por falta de material,
se paró porque el operario fue al baño, se paró porque al operario se lo llevaron allá a darle un entrenamiento. Entonces, la hoja de chequeo se utiliza dependiendo qué es lo que estás analizando, ¿no? Los histogramas, los paretos, ahí en el pareto, ¿cuál problema vas a atacar primero de esos 5 que se mencionan? Dice, esperando cancha, fallas de materiales, falta de materiales, otros, falta de información o fallas de máquinas. Cuando no cuentas con un diagrama de Pareto, a veces la gente se empieza a atacar los problemas en base a corazonada. Y dicen, bueno, pues yo creo que aquí el problema principal son las fallas de las máquinas, porque yo he visto que las máquinas fallan cada rato. Pero ya cuando haces un Pareto, recolectas información a través de una hoja de chequeo, por ejemplo, la conviertes en un Pareto y te das cuenta que el problema principal que tienes que atacar es esa barra alta que está allí, que dice, bueno, ahí dice esperando cancha, tal vez sea esperando algún tiempo para ejecutar actividades. Y el número 5, diagrama causa-efecto, que es el Ichikawa. El 6, diagrama de correlación, que tiene que ver una variable con otra. Y los gráficos de control, qué tan desviados andamos de los estándares, del límite superior y límite inferior, por ejemplo, de una dimensión, ¿no? Esas son las 7 herramientas básicas. Vamos a ver 2. La lluvia de ideas. Pues oye muy fácil, ¿no? Juntamos gente, le empezamos a pedir opiniones acerca de un problema que existe de calidad y que cada quien diga lo que diga y luego ya se van. ¿Será así de fácil? No. No tan fácil. Primero, tenemos que comunicarles qué es lo que se busca, por qué se busca. Hay que hacerlo sentir importante, decirle, mira, te estamos trayendo a ti esta lluvia de ideas porque sabemos que tú tienes una alta experiencia ahí en el área, tanto año que tienes y queremos que esa experiencia nos ayude. Bueno, le estás dando importancia a la persona, acuérdense que no trabajamos con máquinas. Entonces, hay una estructura, muchachos, de pasos a seguir en una lluvia de ideas. Hay que acordarnos que estamos hablando de gente. Entonces, hay una metodología definida. También se puede hacer un ejercicio de lluvia de ideas de manera informal, o sea, no estructurada, como viene aquí en el lado izquierdo. No es muy recomendable. A veces se recomienda cuando la gente que involucra no tiene un tanto grado de estudios, pero yo no lo veo tan conveniente, aún así que no tenga mucho grado de estudio la persona, porque si lo haces formal, la persona que está participando le da un alto valor a ese ejercicio. Hasta puedes allí invitar un café y unas galletitas allí en la salita donde van a estar platicando y les hace a la gente darle importancia de manera estructurada y llevarlo a cabo. Y bueno, tiene que haber una motivación para que la lluvia de ideas se dé. Es la primera parte, motivarlos. Luego, hacer la lluvia de ideas y al final de cuentas del ejercicio, evaluar las propuestas. Son así pasos como que muy genéricos, ¿no? Entonces, ¿qué es la lluvia de ideas? Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. Trabajo grupal. Y es muy importante que promueve la creatividad del trabajo en equipo. Fíjense bien, un grupo puede ser desde 2 personas en adelante. No es muy recomendable que en una lluvia de ideas participe tanta gente o mucha gente. ¿Okay? Normalmente se recomienda incluso que no sean más de 7 u 8 personas. 10 ya máximo. Porque imagínate, si metes, no sé, cuánta gente hay en una línea de producción ahí donde trabajas. ¿Tú en qué trabajas, Rodrigo? Trabajas en Joyson Safety System. ¿Qué hacen allí en Joyson? Accesorios para interior de los carros de fibra de carbono. Ok, muy bien. Con ganas. Ok. ¿Y cuánta, en una línea de producción mediana o no sé cómo están las líneas ahí, cuánta gente hay en una línea? Son 7 personas. 7. Por Sí. ejemplo, esa cantidad de personas está ideal para que todos los de la línea participen en una lluvia de ideas. Alguien, por ejemplo, Cristian, ¿tú en qué estás? Tú estás en cinturones, ¿verdad? ZF cinturones. Sí.
Allí se me hace que son líneas más grandes, ¿o no? ¿Cuánta gente tendrán? Ahí depende qué es lo que hacen, pero sí, ahí están más grandes. Ok. Fíjate, por ejemplo, en tu caso, si hay líneas que son de 15, 20 personas, ahí conviene. Sí, tengo una de 15 y una Una de 15, de ándale, por 12. ejemplo. En ese caso, conviene que hagan una selección o hagan un ejercicio de lluvia de ideas por separado. Primero con 7 personas y luego con 8. ¿Okay? Esos son tips. Sí es recomendable hacerlo con los 15, pero no a la vez. ¿Por qué? Porque se genera un caos. Es más, ya cuando un líder conoces a tu gente, ya conoces más o menos que hay opositores y que hay gente que acepta el cambio o hay indecisos y ya sabes quién es opositor más o menos y quién te puede generar un problemilla por ahí. Entonces puedes hacer grupos homogéneos, 2 grupos, donde vaya un opositor y un indeciso, la misma cantidad de personas en un grupo y en otro y van a tener buen resultado. ¿Okay? Entonces, aquí lo voy a poner. Esta pregunta está buena para el examen. Ya les voy a empezar a aburrir con el examen, ¿no? Entonces, el trabajo grupal, recuerden, no debe ser un grupo muy numeroso, de 7, máximo 10 personas. Todos pensamos diferente, muchachos, y cuando metes en un grupo 20 personas que piensan diferente entre sí, es un caos. Entonces, 7 a 10 máximo. ¿Okay? En la casa, 2 personas, el marido y la mujer, el marido y la marida, a veces no se ponen de acuerdo, imagínense más de 10. Ok. Y bueno, el brainstorming entonces es una técnica de grupo en la que se da la creación de ideas novedosas. Normalmente hay personas que dan sorpresas. ¿Sí? En estos ejercicios a veces descubres talento que nadie ha visto. Hay personas que tú dices, no hombre, esta persona ni habla. Tienen ese tipo de gente en las líneas. Gente que es muy reservada, ni dice ni pío. Y cuando las metes a un ejercicio de lluvia de ideas, muchachos, te encuentras con sorpresa que es gente pensante, gente que te aporta ideas nuevas, frescas. ¿Okay? Entonces, esa es la idea de un brainstorming. Dice, en pocas palabras, es una herramienta estratégica y creativa que se usa para solucionar problemas y proponer ideas. ¿Okay? Entonces, en un proyecto de mejora continua, pues las ideas son bienvenidas, sobre todo si son muy creativas. Es más, a veces son tan creativas que no cuestan dinero implementarlas. ¿Sí? Dice, ese concepto fue descrito por primera vez en la historia por Alex Osborne en el año de 1953 en su libro Applied Imagination, los principios y procedimientos del pensamiento creativo. Y fíjense, aquí vienen beneficios de la lluvia de ideas, y yo creo que a todos como personas nos gustan esos beneficios, ¿verdad? Como ingenieros industriales no se diga. Ofrecen un ambiente participativo. A esta pregunta es de cuestionario. ¿Cuáles beneficios nos aporta la lluvia de ideas? Pues ofrecen un ambiente participativo. Ahí es muy, ojo, el líder de la lluvia de ideas tiene que dejar que todos participen y todos hablen. No nada más hacerle caso a Rodrigo, a Luis Alberto o a Gisela porque es mujer. Pues nomás le voy a hacer caso a ella y que ella hable. Hay que propiciar que todos participen. Y por ejemplo, el incremento en la productividad. Gisela, tú en donde trabajas ahí en, ¿cómo se llama? Comscope. ¿Te gusta tener Sí, incrementos de productividad ahí en tu área? pues sí, Pues sí, ¿verdad? obviamente. Entonces, cuando los operarios así o los líderes de ahí del área ven que va a aumentar la productividad mediante cierta lluvia de ideas, se emocionan bastante. ¿Eh? Y sobre todo porque Sí. los estás escuchando, porque les das importancia. ¿A ti te ha tocado participar en algunas ideas por allí? Mm, No tanto, no te han hasta el escuchado, no me momento. digas eso. No, bueno, es que no me acuerdo. Bueno, ahorita no me acuerdo de alguna idea que haya dado, pero no, creo que no he dado ninguna.
Bueno, y no es nada malo, No sé. porque tal vez, fíjense que hay procesos, así como que tal vez al que pertenezca Gisela, que son procesos muy maduros. ¿Te acuerdas que vimos que hay 5 niveles? A lo mejor ya está en nivel 5, ese proceso. No tiene mucho por dónde mejorar hasta que venga un cambio de métodos o tecnología o el producto cambie. Entonces es cuando surge la necesidad de este tipo de ejercicios de mejora continua, como la lluvia de ideas. Gracias, Gisela. Ujú. Animan a la innovación, la lluvia de ideas, ¿no? Algo nuevo, algo fresco. La gente es innovadora por naturaleza y los mexicanos, cállate, somos muy innovadores los mexicanos. No sé si les ha tocado, pero a los mexicanos, danos un pedazo de té y un pedazo de alambre y mejoramos muchas cosas, ¿no? Reparamos hasta lo que no. El aumento de la motivación. Obviamente, cuando a la gente la escuchas en un ejercicio de brainstorming o lluvia de ideas, los motivas. Salen diferentes, es más. El que era mudo ahí en la línea, ya no es mudo. ¿Por qué? Porque ya sale diferente, sale motivado, porque lo escuchaste sobre todo y lo animaste a hablar. Hay gente que se convierte. Me ha tocado tener la suerte de trabajar con mucha gente que gratamente se convierte en otros. Y bueno, al final de cuentas se optimiza la comunicación. Gente que era, les repito, muy reservada, pues ya participan diferente y les das ese valor. Vienen aquí algunos pasos de manera rápida, ya nos quedan pocos minutos para terminar la sesión 6, ya lo último. Se recomienda aplicar en un ejercicio de lluvia de ideas, dice, para resultados precisos, concisos, creativos e innovadores, se deben seguir algunos pasos, reglas para que la técnica de lluvia de ideas sea aplicada con eficiencia y productividad. Y estos son algunos pasos recomendados. Obviamente, se recomienda que sea en un espacio de ser posible cerrado, sin ruido, para que favorezca el habla, la comunicación, ¿verdad? Yo utilizo mucho los post-its para ir anotando allí. Anotas lo que la persona opinó y en la parte inferior del post-it el nombre de la persona. Es más, hasta puedes utilizar un color de post-it para cada persona, si se tienen diferentes colores. ¿Ok? Y bueno, dice, es más, hasta eso de los colores te va dando un índice de quién está participando más y quién menos, porque ves el color, por ejemplo, el azul menos, entonces dices, el azul es de, no sé, de Cecilia. Bueno, voy a invitar a Cecilia a que hable un poquito. Entonces dice, busca un coordinador para la reunión. Tiene que haber alguien que le guste hablar y que sea buen comunicador. No nada más escrita o hablada, ¿no? Que también sea un comunicador usando el lenguaje no verbal, ¿no? En los tonos de voz, los movimientos de las manos, todo cuenta en la comunicación, acuérdense. Y el lenguaje no verbal pues, cuenta muchísimo, ¿okay? Para motivar a la gente. Entonces tiene que ser un buen moderador, un buen comunicador. Debe mantener a todos enfocados en el mismo objetivo de generar ideas creativas. Eso es importante. La reunión se hizo, por ejemplo, una lluvia de ideas para mejorar los defectos, ¿ok? Reducirlos o eliminarlos si es posible. Y resulta que vienen hablando del partido de la América. Pues como que el líder ahí, el coordinador, se le perdió el hilo y lo convencieron de hablar de la América o hablar de la pandemia que está de moda, ¿no? Entonces, sí es importante enfocarse. Dice, se han dado casos en los que, por ejemplo, el objetivo de la reunión es generar ideas para una campaña creativa de una marca de relojes y se termina hablando sobre asuntos personales en los que los miembros del equipo siempre llegan tarde por X razón en sus vidas privadas. No hay que tener enfoque. Hay reuniones en que hasta terminan ahí en pleito. Hay que tener mucho cuidado. Define los objetivos. Los objetivos SMART, que le llaman en la industria. SMART es un acróstico que tiene que ser específico, los objetivos. De ahí viene la S. Ahí viene un poquito la figura. Specific en inglés. Tiene que ser medible. Tiene que ser alcanzable. De ahí viene la A. Tiene que ser realista. Es la R. Y tiene que tener un tiempo para cumplirle. Esa es la T.
Los objetivos, todo objetivo tiene que ser SMART. Hay que definir los objetivos ahí en la lluvia de ideas, decirle, miren, el objetivo es mejorar la calidad. Actualmente tenemos el 3%, el 5% diario de rechazo. El objetivo es reducirlo al 3%. Ah, perfecto. Ya definiste los objetivos. ¿Okay? Ese es el número 2. El número 3, no criticar las ideas de los miembros de la reunión. Si alguien, por muy tonta que parezca la opinión, no te rías. Respeta lo que la otra persona está opinando, ¿no? Tal vez sea muy obvio para ti lo que está diciendo, pero no se te ocurra decir, no, hombre, yo ya lo sabía eso, ni para qué lo digas. No, toda idea o todo comentario es bueno, no hay que criticar. Dije, bajo ningún concepto se debe juzgar las ideas que tiene algún miembro del equipo. En pocas palabras, frases como, eso no funciona, qué tontería, tu idea es muy vaga, jamás deben surgir en una lluvia de ideas. Ok. 4, dejar libertad para formular nuevas ideas. No hay que truncar que alguien opine diferente. Dice, además de estar prohibido que se juzguen las ideas de los demás, hay que dar la libertad suficiente para que los participantes puedan sentir y percibir que pueden dar nuevas ideas. ¿Okay? El 5, promover la exposición de las ideas. Aquí dice muchas. Quiere decir que no le decir, a ver, cada quien vamos a dar 5 o 6, no los trunques, que den las que quieran. Normalmente, un buen número de ideas, fíjense, si son 7 participantes, como decía aquí en Cristian, que en su línea son 15, si los dividen 2 en 7 y 8, un número ya razonable de ideas, son 5 por miembro. ¿Qué significa? Que si tienes 7 participantes, 5 cada uno, son 35, son bastantes. Entonces, hay que permitir que las expongan con fluidez. De preferencia, ahí puedes poner un pizarrón, un rotafolio, y ahí vas pegando los posts y vas poniendo las ideas. 6, favorecer el cruce de ideas entre los miembros de la reunión. Tal vez haya personas incluso que dan una idea muy similar, que van a ir a dar a una innovación, a una nueva mejora. Entonces hay que participar que esas ideas similares se crucen y opinen entre sí, ¿no? Comenzar con problemas sencillos, no irse a lo más difícil desde el primer intento, en el piloto sobre todo, ¿eh? Porque la gente se va a desesperar. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si la calidad anda en el 96% o en el 94%, para no irnos tan alto, 94 anda la calidad de aceptación, y te quieres ir al 99, pues primero súbele del 94 al 96, no le quieras subirlo luego al 99 porque va a ser muy difícil lograrlo, muchachos, paso a paso. A eso se refiere con comenzar con problemas sencillos, y por último, hacer preguntas del tipo ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Y eso nos va a dar origen a tener un buen inicio desde la tormenta de ideas. Ahí les puse un ejemplo en una tablita, cómo se pueden ya ir condensando lo que pongan en los post-it. Tal vez en una tablita, en una matriz, en un Ichikawa, a veces se condensa la información. Aquí viene, por ejemplo, la idea, a lo mejor puede ser, como dice aquí, ¿cómo mejorar un reloj? Ah, pues se puede mejorar por el lado del material, por la ubicación donde está a poner ese reloj. O, ¿qué dice aquí? Alabados. Acabados. ¿Qué acabados va a tener? ¿Qué funciones? Y la gente puede opinar de manera diferente. En el material alguien opinó pues que hay que usar un plástico diferente, hay que usar madera, acero inoxidable o de oro. Entonces, eso viene de la lluvia de ideas, ¿no? Ya la lluvia de ideas la condensas en una tabla, en una matriz, en una gráfica, y empiezas ya en la siguiente etapa a hacer tus análisis. Preguntas aquí, jóvenes, de los pasos. Está interesante la lluvia de ideas. Les decía al inicio, parece muy sencillo, pero tiene una ciencia, tiene sus pasos, ¿no? Y hay que saber llevarlo a cabo. Por último, ya 2 minutos para terminar la sesión. El diagrama de flujo. Ustedes ya lo han visto desde las materias aquellas de ingeniería industrial al inicio de los tetramestres. Vieron ya ingeniería de métodos 1, métodos 2. En esa parte se ven mucho los diagramas de flujo, ¿no? Que son de las herramientas básicas de ingeniería industrial. Está considerada como una de las 7 herramientas básicas. Es la primera de las 7 herramientas básicas.
¿Qué es? Pues es un gráfico donde se muestran todos los pasos de un proceso para mostrar su secuencia, paso a paso, cómo se están sucediendo las cosas allí en el área. ¿Para qué se usa? Bueno, pues para entender y mejorar el proceso de trabajo, crear un procedimiento operativo estándar y para crear una opinión común de cómo debe hacerse el trabajo. ¿A qué se refiere una opinión común? Algo estándar que todos lo sigan. ¿Okay? Entonces, muchas veces esta herramienta pues, es muy valiosa porque te das cuenta a la hora de elaborar gráficamente este diagrama de flujo que algo falta. Sería muy grave que, por ejemplo, en tu proceso, ¿qué te diré? Se tenga que hacer o se está haciendo una inspección intermedia y nadie la está haciendo, se hace la inspección hasta el final, hasta que ya el problema o el defecto ya está en el producto terminado. Entonces, a veces damos por hecho que todo lo que dice en el diagrama de flujo se está haciendo y a veces no es cierto. Entonces, estas son las dos primeras herramientas que quise ver. En la próxima clase vamos a ver algunas herramientas más y vamos a ver la etapa de control de los procesos de los proyectos de mejora continua. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Voy a dejar de Todo bien. compartirles la pantalla para hacer la segunda evidencia. Y bueno, ahorita terminamos con más participantes. Llegó también Jorge Ortega y aquí estoy viéndolos por aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa, jóvenes. En este momento voy a dejar de terminar la grabación y regresamos a las 12 con toma de decisiones, ¿les parece? Sí, está bien. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño break a tomar agua. Gracias, Juan.